¿Yo habla? ¿Te acuerdas que Lo que todavía? yo grabé. Sí, pero es que, pues si no hubiera aparecido ahí como sonaba ahorita. No ha sonado. No, pues, como grabando. Empezando por el carbohidratos. Al igual que otras tantas como glucidos, hidratos de carbono o sacáridos, es un término utilizado para describir aquellas moléculas que fundamentalmente tienen una estructura constituida por hidrógeno, oxígeno y carbono. Son biomoléculas y su primera función en los seres vivos es brindar energía para que éste realice todas las tareas físicas y metabólicas necesarias para subsistir. Es un conjunto, es junto con las proteínas y los lípidos las sustancias más abundantes a la naturaleza. Sus características están compuestas por nutrientes que poseen la facultad de brindar energías adicionales de cualquier tipo de deporte. Los carbohidratos son clasificados como simples y complejos. Los simples se caracterizan por ser más rápidos y los complejos corresponden a la absorción lenta. También se puede calificar los carbohidratos en los siguientes tipos: de absorción muy rápida, en este caso un ejemplo sería zumos de fruta, miel, azúcar, y de absorción rápida, frutas enteras, pan blanco, harinas blancas, arroz blanco. De absorción lenta, verduras, hortalizas, legumbres y cereales integrales. Sus funciones. La principal función de los hidratos de carbono es energética. Suministran energía que es aportada en forma de glucosa a todas las células del organismo. Es por ello que el consumo de glucidos es tan importante para el buen funcionamiento del sistema nervioso. También ejercen una función energética de reserva después de la absorción de la glucosa. Una pequeña porción de esta se almacena en los músculos y otra parte en el hígado, que evita hipoglucemias cuando los niveles de glucosa en sangre sean bajos. Los lípidos son biomoléculas orgánicas formadas básicamente por carbono e hidrógeno y también oxígeno, pero es porcentaje pero en porcentaje muchos más bajos. Además pueden contener fósforo, nitrógeno y azufre. Los lípidos se caracterizan por: son insolubles en agua, son solubles en disolventes orgánicos. Una característica básica de los lípidos y de las derivas sus principales propiedades biológicas a la solubilidad de los lípidos se debe a que su estructura química es fundamental, hidrocarbonada con gran cantidad de enlaces. Sus funciones. Desempeñan cuatro tipos de funciones que son: función de reserva, es la principal reserva de energética del organismo. Es la principal reserva energética del organismo. Función estructural, nombran la bicapas lipídicas de las membranas. Función biocatalizadora. Los lípidos en esta función favorecen o facilitan la reacción química que se produce en los seres vivos. Función transportadora. El transporte de lípidos desde el intestino hasta su lugar. La clasificación de los lípidos: se clasifican
en dos grupos que son lípidos saponificables, que se dividen en simple y complejo. Los simples, cuya composición química solo interviene en carbono, hidrógeno y oxígeno. Y el complejo, cuya estructura molecular, además del carbono, hidrógeno, oxígeno, también el nitrógeno, fósforo y azufre. En los simples está el acilglicéridos y los céridos. El acilglicéridos formados por la esterificación de una o dos o tres moléculas ácidos grasos con una molécula de glicerina. En los complejos vemos el fosfolípidos, glucolípidos. Los fosfolípidos se caracterizan por presentar un ácido ortofosfórico en una zona polar, y los glucolípidos se caracterizan por poseer una glucida y se encuentran formando parte de las bicapas lípidos de las membranas de todas las células. En los líquidos insaponificables se dividen en terpenos, esteroides, prostaglandinas. Los terpenos son moléculas lineales o cíclicas que cumplen funciones muy variadas. Los esteroides son lípidos que derivan del esterano. Comprenden los dos grandes grupos de sustancias que son el esterol, los esteroles y las hormonas esteroideas. Las prostaglandinas son lípidos cuyas moléculas básicas están constituidas por 20 átomos. El ácido nucleico son grandes polímeros formados por la repetición de monómeros denominados nucleótidos, unos mediante enlaces fosfodiéster. Se forman así largas cadenas. Algunas moléculas de ácidos nucleicos llegan a alcanzar tamaños gigantescos con millones de nucleidos encadenados. Existen dos tipos básicos que son el ADN y el ARN. El ADN está compuesto por almacenar la información genética y actúa como patrón para la formación de las proteínas importantes. El ARN es el que realiza la síntesis de proteínas. Su principal ácido nucleico, una doble cadena de ácido desoxirribonucleico con ADN y una cadena simple de ácido ribonucleico reconocida como ARN. Por las bases nitrogenadas adenina, guanina, citosina, timina en el ADN, adenina, guanina, citosina y uracilo en el ARN por las hélices. Mientras que el ADN tiene doble hélice, el ARN tiene una sola. Acá vemos las funciones de los nucleicos. La función principal de los ácidos nucleicos es almacenar y transmitir la información genética del ADN a nivel molecular. Tiene una doble función: sacar copias de sí mismo, duplicarse, autoperpetuarse, asegurando la transmisión de los genes en un proceso denominado replicación, transmitir la información al ARN, que saca copias del ADN, pudiendo así transcribir dicha información en forma de proteínas, determinando las proteínas de la célula. La herencia a este proceso se le denomina transcripción. Las proteínas. Las proteínas son nutrientes de gran importancia que constituyen la principal formación de los músculos del cuerpo. Además de la formación de tejidos, las proteínas también regulan varias funciones. Características de las proteínas.
Las proteínas realizan diversas funciones entre las que se encuentra la aportación de la información genética, la cual se codifica en forma diferente por cada ente vivo. Estas son proteínas simples y proteínas conjugadas. Las simples se encuentran formadas por aminoácidos o algunos derivados y se pueden reconocer. Las conjugadas son aquellas que encuentran formuladas con proteínas y otro compuesto. La clasificación de las proteínas según su forma como fibrosas, globulares o mixtas. Las fibrosas presentan cadenas polipeptídicas largas y una estructura secundaria atípica, son insolubles en agua y en disoluciones acuosas. Los globulares se caracterizan por doblar sus cadenas de una forma esférica apretando o compactando. Mixtas, posee una parte fibrilar y otra parte globular. Vamos a ver las funciones de las proteínas, que ocupan un lugar de máxima importancia entre las moléculas constituyentes de los seres vivos. Prácticamente todos los procesos biológicos dependen de la presencia o de la actividad de este tipo. Como lo vemos acá en esta imagen de las proteínas, se basa en transporte, regulación y señalización, movimiento, catálisis y estructura. El transporte son la mioglobina, canal de potasio, albumin. La regulación y señalización es el caso de la insulina, factor de transcripción, hemoglobina, el movimiento, miramos la miosina, en la catálisis miramos la lisosima, prepsina, polimerasa de DNA. La catálisis está formada por enzimas proteicas que se encargan de realizar reacciones químicas de una manera más rápida y eficiente. Las estructuras, pues vemos el colágeno y las histonas, así como lo podemos ver acá en esta imagen, son sus proteínas. La referencia bibliográfica donde realicé este trabajo. Explicaba el tema de las 4 biomoléculas. Gracias, buenas noches.